Buenos días, ¿cómo está, iglesia? Qué gusto verle. Dele un aplauso a Jesús. Y dele un abrazo al que tiene a su lado. Dígale qué bueno reunirnos, qué bueno estar en casa juntos esta mañana. Saludos a todos aquellos que nos ven online, que de pronto están en la playa, están en el oriente abrazando culebras. Quién sabe nomás, ¿no? Igual les mandamos un saludo súper especial. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Quiero ver su manito acá, si están aquí, gente por primera vez. Levanta tu mano allá arriba, por acá, qué lindo, por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Qué tal si damos un aplauso a nuestros invitados del día de hoy? Que Dios te bendiga. Qué bueno que estén acá en casa. Restauración Familiar les saluda. Estamos alistándonos ya para nuestra conferencia, ¿verdad? Estamos alistándonos para Revival Conference, va a ser algo espectacular. Ayer estaba hablando un poquito con uno de nuestros invitados y estábamos hablando acerca de todas las expectativas que tenemos y va a ser algo, no se imaginan, súper poderoso. De hecho, el sábado en la tarde vamos a terminar nuestro conference con un tiempo de oración por sanidad, va a haber milagros, sanidad, o sea, va a estar pero poderosísimo. Esto va a ser como un encuentro. Así es que si usted quiere invitar amigos al revival, si quiere invitar a personas que usted familiares que digan, mira, en vez de pagarte al psicólogo 1 hora, vente al revival 3 días donde Dios va a hacer cosas impresionantes, Dios te va a liberar, Dios te va a sanar. Así que invitemos, nos queda, creo que si no me equivoco ya estamos más del casi llegando al 70% de inscritos, o sea que estamos casi ya cubriendo cupos. Yo creo que en un par de semanas ya estamos, o una semanita más, estamos cerrando ya los pases. Así es que dile al que está a tu lado, no te quedes fuera, inscríbete, puedes hacerlo hoy al finalizar la reunión. Y si eres alumno de escuelas de formación, cuando te acerques de inscribirte, comenta que eres alumno de escuela de formación porque tienes un precio especial por ser alumno de escuelas de formación. Eso es porque queremos a todos los alumnos de escuelas de formación aquí, ¿ok? Entonces, obviamente, todo lo que hacemos no es algo humano, es algo que viene del cielo y para eso necesitamos conectar lo que anhelamos con el corazón de Dios y por eso Dios ha puesto en nuestro corazón iniciar un tiempo de ayuno. Vamos a iniciar un tiempo de ayuno que va a empezar. Yo quería iniciarlo mañana, pero algunos me decían, no, es que estamos de feriado, deje comer bien, no sé qué. Dije, bueno, va a tener misericordia. Arranquemos desde el martes. O sea, arrancamos desde el día martes de este tiempo de ayuno hasta el domingo 22, unos días antes de nuestra conferencia. Y en este ayuno vamos a pedirle al Señor precisamente que prepare nuestro corazón para lo que va a ocurrir en la conferencia. Yo estoy muy anhelante de que Dios, mi corazón esté abierto para recibir todo lo que el Señor quiere traer a mi mente y a mi corazón. Entonces vamos a arrancar el martes, día de ayuno. Ahora, el ayuno no va a ser solo de alimentos, ¿ok? O sea, ayune alimentos, eso es necesario, pero quiero sumarle algo más a este ayuno. Yo quiero que nosotros ayunemos y entreguemos como un acto de adoración a Dios algo que nosotros hoy decimos, voy a entregar esto, ¿ok? Por ejemplo, ¿a cuántos les gusta el café? Solo les voy a dar un ejemplo. ¿A cuántos les gusta mucho el café? Y usted sin café no funciona y usted está todo ahí dormido. Si no hay café no reaccionó, ¿no es cierto? Entonces algunos son adictos al café ya. Tienen un problema de adicción al café. Entonces usted va a entregarle en ayuno eso. Si voy a ayunar estos días, no voy a tomar café. ¿Cuántos se consideran que son un poquito adictos a las redes sociales? Que usted se despierta y ni bien abre los ojos y ya coge el teléfono así, a ver qué subieron en Facebook, ¿no? Si usted es alguien así, yo le animo le animo a que usted pueda ayunar esta semana redes sociales. Si usted es adicto a las series de televisión, ayune series de televisión. Si usted es adicto o está muy conectado, por ejemplo, con la música, los jóvenes, entreguen este ayuno al Señor y ustedes digan, yo sé que, ustedes saben nuestro concepto acá, ¿no es cierto? Que la música que nos edifica es la que debemos escuchar, la que nos construye, no la que nos destruye. Pero ¿qué tal si este ayuno le podemos al Señor decir, Señor, estos días de ayuno yo voy a escuchar exclusivamente música que glorifica tu nombre?
He decidido eso. Y ojo, que no estoy diciendo que la música del diablo o la música... No, eso no es. Nosotros aprendimos que la música que nosotros debemos escuchar es la música que nos edifica y la que nos construye, ¿no es cierto? Punto. Entre eso hay música que es cristiana y hay otros cantantes que no son cristianas, pero que son músicas que no nos destruyen. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Pero, ¿qué tal si en este ayuno decidimos, por estos días, escuchar exclusivamente música que adore al Señor? ¿Qué le parece? Mire, ¿sí? No voy a escuchar nada. ¿Okay? Va a llegar a mi oficina, desde hoy me cambian esa radio. No, mentira. No puede hacer cosas en otros lados. Pero entonces, vamos a ayunar. En otras palabras, vamos a entregarle esto como un acto de adoración, no como un acto de sacrificio. Muchas veces pensamos que el ayuno es el sacrificio. No, es un acto de adoración. ¿Y para qué? No para Dios, porque no es que a Dios le suma el que ayunemos o no. ¿A quién le suma? A nosotros. Es por nosotros que hacemos esto. Es porque el ayunar nos permite menguar nuestro yo y permitimos que nuestro corazón sea como una tierra fértil para que Dios empiece a hablarnos, para que Dios empiece. Usted se va a dar cuenta que usted empieza este ayuno y usted empieza a ser más sensible a las cosas de Dios que lo que era antes de este ayuno. ¿Ok? ¿Estamos hasta acá? Entonces vamos, dile al que está a tu lado, ayuna, únete a mi ayuno. Dile, yo voy a ayunar, únete a mi ayuno. Y usted respóndale, ya te hacía falta. Qué bueno que estés haciéndolo. Ok. Entonces, en este proceso de transformación mental en la que estamos trabajando durante estos días, el Señor habló algo a mi corazón muy fuerte respecto a que necesitamos aprender a discernir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. Porque no podemos transformar nuestra mente solamente porque hacemos cursos o porque hacemos, hay muchas cosas, nos capacitamos. Y no digo que eso no sea bueno ni sea importante. Totalmente es importante, totalmente es edificante y totalmente es bueno. Pero hay una voz que es la voz de Dios a nuestras vidas, que realmente va a traer una transformación profunda a nuestra alma, a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Entonces necesitamos aprender a discernir la voz de Dios. Y para aprender a discernir la voz de Dios necesitamos entender que a veces escuchamos voces que no vienen de Dios. A veces escuchamos voces que nos destruyen y no nos construyen. Y vamos a ver en la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2, 15 al 17. Voy a hacer una pausa hasta que asome el texto bíblico. Solamente voy a informar algo acá. La zona de babies está abierta siempre, todo el tiempo, ¿ok? Hemos autorizado que puedan entrar con los peques aquí, que estén aquí, que disfruten la reunión. Pero también les pedimos ese respeto tanto al predicador como a la gente que estamos a nuestro alrededor. ¿Sí? Por eso creamos zona babies, justamente para que no sea una interrupción para todo lo que estamos aquí. Entonces, si su bebé llora, no le haga chiqui, 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 chiqui. No. Si su bebé llora, sea sabia o sabio, levántese con su bebé. Por eso hemos designado que la zona para bebés va a estar ahí cerca de la puerta. Entonces, levántese con su bebé y váyase un ratito al área de babies donde está señal abierta, donde tiene audio, tiene todo, y escuche hasta que el bebé se calme. Si ya se calma, puede regresar acá. ¿Sí o no? Pues respeto a todos. Listo, amamos a los niños, les hemos abierto la puerta acá, pero también va a ser mutuo esto. ¿Ok? Listo, damos un aplauso a Jesús por eso. Listo, gracias. Toca decir porque yo sé que la mayoría lo sabe, pero siempre hay uno que chiqui, 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 chiqui. ¿No es cierto? Entonces a veces el bebé en vez de calmarse llora más. Y entonces, no, ya cálmese. Entonces Génesis 2, ahora sí vamos al texto. Génesis 2 del 15 al 17 dice: el Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. En otra versión dice lo cuidara. Diga conmigo, debo cuidar lo que Dios me ha dado. Repita conmigo, debo cuidar lo que Dios me ha dado. Amén. Y dice, el Señor Dios le advirtió: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y el mal. Si comes su fruto, sin duda morirás. Okay. Lo primero que a mí me encanta acá es que cuando la Biblia habla del Edén, del huerto donde Dios puso al hombre y a la mujer, dice que Dios mismo caminaba con ellos. Dios se movía en ese lugar y tenía una relación muy profunda. Dios hablaba como quien habla con un amigo. En el Edén, Dios hablaba con el hombre de una manera muy cercana, muy profunda, y lo podemos ver acá. Y cuando Dios le pone al hombre en el Edén, le dice: mira, te pongo acá, de todo árbol que
te pongo de todo árbol y de todo árbol puedes comer, pero un solo árbol no podrás comer. Le está hablando Dios ¿a qué? Al hombre. El hombre está entendiendo lo que Dios dice. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde la creación del mundo, Dios nos formó y nos creó. ¿Para qué? Para escuchar su voz. Dios te formó a ti y me creó a mí con la capacidad de escuchar y de discernir su voz. Desde el instante mismo, por eso dice el Salmo 139, que desde el vientre de tu madre Dios te formó. Es decir, tú naciste para escuchar la voz de Dios. Tú naciste con tus sentidos activos y abiertos para poder tener la capacidad de escuchar a Dios. Hay gente que se asombra cuando alguien, un predicador, un pastor, un profeta dice, sabes, Dios me habló algo, Dios me dijo esto. Y a veces la gente se cuestiona y pregunta, ay, ¿cómo le hablará Dios? ¿Cómo le dirá Dios? Vendrá en las noches y le dirá, oh, hijito mío. Sí, porque hay que ponerle místico, ¿no? Para que sepa, para saber que era Dios hay que hacerlo místico. Y no es así. Dios te habla de infinidad de maneras. Dios te puede hablar de muchas maneras si tu vida y tu corazón y tu mente está, ¿qué cosa? Abierta para discernir la voz de Dios. Hay cosas que bloquean que tú puedas escuchar la voz de Dios. No es que Dios no te quiere hablar. He escuchado a gente también que dice, es que Dios no me habla. Dios no es que no te quiere hablar. El problema quizás es que tu mente está cerrada a escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar a través de cualquier situación. Dios nos habla a través de las situaciones que ocurren en la vida. Dios te habla a través de su creación. Dios te habla a través, mira, la Biblia dice que Dios habló hasta a través de un burro. ¿Y cómo no te va a hablar a través de mí? Amén. Entonces Dios le empieza a hablar al hombre y escúchame esto, cuando Dios le habla, le da dirección, le da directrices, le da instrucciones y le dice, mira, hijo mío, tienes todos los árboles para comer, pero no vas a comer de uno, solo de uno. ¿Y qué le pasa al hombre? El hombre deja de, escúchame esto y que nos pasa mucho, el hombre deja de ver todo lo que tiene y se enfoca en lo que no puede tener. Imagínate en el huerto cientos de árboles, había de manzanas, de naranjas, de uvas, de fresas, de todo. Tenía de todo, pero ¿qué pasa? Dios le dijo, de uno no, de uno no. Y entonces la voz de Dios viene, escúchame, a ser confrontada con otra voz. ¿Cuál es la voz? Esta, la voz del enemigo. Génesis 3 del 1 al 11. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, escúchame esto, escucha esto, empieza una conversación entre la mujer y la serpiente. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. La tenía clara, mire, había escuchado la voz de Dios. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y viene la voz del enemigo. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida, diga conmigo, convencida. Miren, esta voz la convenció. Vio que el árbol era hermoso y que su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando. Ya no oyeron su voz, solo le escucharon caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol que te ordené que no comieras?
Wow. Miren, solo si usted leyó esto con entendimiento, usted va a decir, wow. Diga conmigo, wow. Wow, no sé por qué dice wow, pero diga wow. Entonces, entra un conflicto, entra una batalla entre la voz de Dios y la voz de la serpiente, que representa la voz de ¿qué? Del maligno, la voz de Satanás. Empieza un conflicto en esta voz. Dios les dice, hey, estás escuchando la voz de Dios, pero puedes escucharme a mí también. Yo tengo algo que decirte, yo tengo algo que contarte. Y lo primero que el enemigo, escúchame esto, lo primero que el enemigo hace es que empieces a dudar de lo que Dios ha dicho. Lo que le empieza a hacer la serpiente al ser humano es le empieza a decir, ¿estás seguro que Dios es el que te dijo eso? ¿Estás seguro de que vas a salir de esto? Y a veces el enemigo sigue usando la misma estrategia porque Dios nos ha dado promesas. ¿A cuántos Dios le ha dado promesas? Muchas promesas sobre su familia, sobre sus hijos. Entonces Dios nos ha entregado promesas y lo que empieza el enemigo es decir, ¿estás seguro? ¿Seguro que Dios puede hacer eso? ¿Crees que Dios lo podrá hacer? Me encanta. Hace un momento me envió un video una joven que aquí asiste a la iglesia. Si nos estás viendo, te bendigo y te abrazo. Ella está en el hospital ahora mismo. Y me mandaba un video y se me fueron las lágrimas porque ella nos contaba todo el tiempo lo que está viviendo y nos decía que los doctores le habían dicho que ya no había nada que hacer con su hija. Ella estaba en terapia intensiva, que ya no había, acá está el papá también, ¿verdad? Nos había dicho, ya no hay nada que hacer, ya esto ya, prepárate, ya entreguen, ya esto se va a acabar, esto ya la niña ya no responde. Y acababa de mandarme un mensaje donde le acababan de desentubar, le estaban desentubando, iba a estar hoy hasta el mediodía en cuidados intermedios y si todo iba bien, le pasaban ya a la sala de recuperación a la niña. Dele un aplauso al Señor, de verdad, usted no sabe lo que es eso. Usted no sabe lo que es tener una hija, quizás muchos no saben lo que es tener una hija en terapia intensiva y que los doctores te digan todo el tiempo que ya no hay más esperanzas. Y esa es la voz del enemigo que a veces nos viene a decir, ¿y tú crees que vas a salir de esto? ¿Y tú crees que vas a crecer en esto? ¿Y tú crees que vas a poder recuperar tu hogar, recuperar tu familia? ¿Tú crees? Y es la voz del enemigo que lo que intenta trabajar en nosotros es lo mismo que hizo con Eva y es dudar de lo que Dios ha dicho. Hoy te vine a decir, iglesia, no dudes de lo que Dios ha dicho, porque lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Lo que Dios ha dicho lo va a cumplir. La voz del enemigo es la voz de la carencia. La voz del enemigo es la voz que te dice, mira lo que no tienes y no te hace dar cuenta de todo lo que tienes. ¿Escuchaste eso? La voz del enemigo es la voz de la carencia que te dice, mira lo que no tienes y te hace olvidar de todo lo que tienes. Este enemigo le dijo, mira, ¿por qué no comes de ese árbol? Y lo que provocó esa voz es que ellos se olviden de todo lo que tenían. Podían comer de todos los árboles, de todos. Pero el enfoque del enemigo fue ¿cuál? Desobedece a Dios. Ve por donde Dios dijo que no. Que a veces el enemigo trabaja con nosotros así. Nos hace sentir que nos hace falta algo. Que no es suficiente con lo que Dios nos da. Que no es suficiente con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Siempre vamos a necesitar algo. Y miren, y es la misma estrategia que el enemigo usó cuando en Mateo capítulo 4 nos habla acerca de Jesús en ayuno. Cuando Jesús entra en ayuno antes de empezar su ministerio y antes de operar en milagros, dice la Biblia que Jesús entró en 40 días de ayuno. Y también se tuvo una conversación con la serpiente. También tuvo una conversación con Satanás. También se le presentó a Jesús con la misma intención de que él no escuche la voz de su Padre. Pero mira cómo el enemigo es tan astuto una vez más, porque empieza a trabajar ¿en qué? En la identidad de las personas. Empieza a trabajar en el hecho de decirle, mira, te hace falta algo. Mira, ¿cuál fue la primera tentación que vino a Jesús? ¿Recuerdan? ¿Cuál? La del pan. Haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué respondió Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios.
Ahora, ¿por qué Satanás intentó atacarle de esta manera? ¿Por qué lo quiso tentar? Porque Jesús tenía hambre. Porque tenía hambre. Entonces lo que pasaba es que la voz del enemigo quería meter en la mente de Jesús: tienes hambre, necesitas comer. Y que se olvide de la voz de Dios que había dicho que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Están conmigo acá? Entonces lo que ocurre es que el enemigo a veces, escucha lo que te voy a decir aquí, a veces nuestra vida, nuestra parte carnal tiene hambre. Y empezamos a escuchar la voz de la serpiente que nos dice: come lo que este mundo te ofrece para saciar nuestra hambre. Y cuando en realidad nuestra hambre no tiene que ver con nada de las cosas de este mundo, sino que nuestra hambre tiene que ver con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y empezamos a buscar llenar nuestros vacíos espirituales con comida de este mundo. Y empiezas a llenar las cosas de tu vida con lo que este mundo te va ofreciendo. Y esa es la voz del enemigo. Empieza el enemigo a hablar, inclusive a quitarle importancia a las cosas espirituales y a darle más importancia a las cosas humanas. Entonces vemos a la voz de la serpiente hablando: ¿para qué te vas a inscribir en esa conferencia? ¿Para qué? Ay, nada que ver, nada que ver. Si es tu relación con Dios, tú no necesitas. Tú ve, si quieres un encuentro, ora a las 5 de la mañana y te vas a encontrar con Dios. Sí, es verdad. Pero ¿por qué esa misma voz no te dice: ¿para qué te compras un carro? ¿Por qué esa misma voz no te dice: ¿para qué te vas a ir al cine? ¿Por qué? Porque esa voz va a venir a atacar cuando estés intencionalmente decidido a buscar de la presencia de Dios. Amén. Entonces, deja de escuchar la voz que a veces te hace dudar de lo que Dios tiene para tu vida. En el versículo 4, la voz del enemigo le dice: no morirán. Mira que la voz del enemigo contradice la voz de Dios. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirá los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y el mal. Ahora escucha. En lo que estaba diciéndole el enemigo ahorita al ser humano, ¿tenía razón o no? ¿Esto iba a pasar, sí o no? Sí. Luego vemos cuando más adelante comen del fruto, exactamente eso ocurre. Sus ojos son abiertos. O sea, ocurrió exactamente lo que la serpiente dijo. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la serpiente no les contó toda la historia. Porque la serpiente es experta en contar verdades a medias. Por eso es llamado el padre de mentira. Y una verdad contada a medias es una mentira. Termina siendo una mentira. Y lo que la serpiente hace es contarles: ok, mira, si comes se te van a abrir los ojos. Pero nunca les dijo la sensación y los sentimientos que iban a tener después. Porque si te das cuenta que cuando ellos comen del fruto, lo primero que se les viene a ellos, ¿qué es? Vergüenza. Porque no solo se abrían sus ojos a conocimiento, sus ojos se estaban abriendo, ¿qué? A la maldad. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora están desnudos y se avergüenzan. ¿Por qué? Porque sus ojos fueron abiertos a algo que antes no tenían. ¿Está entendiendo acá? Entonces, lo que el enemigo quiere hacer con esta voz es ¿qué cosa? Es hacerme olvidar que Dios tiene grandes cosas para mí y que me empiece a conformar con cosas menores a las que Dios ha prometido para mi vida. Y entonces ahí veo a personas, por ejemplo, solteras, por ejemplo, que aceptan a un novio menos de lo que esperaban. Y es que, pastor, ¿cómo me voy a poner a escoger a esta edad? Ya ahorita lo que venga, venid a mí los cansados y trabajados, que yo los haré descansar, dice la Biblia. Y escúchame, y empiezas a aceptar cosas en tu vida menores a las que Dios quiere darte. Y empiezas a conformarte con cosas menores a las que Dios te ha prometido. Y como les decía unas semanas atrás, entonces no importa que me pegue, que me monte cachos, pero que no me deje. Y empiezas a ¿qué? ¿Por qué? Porque estás escuchando la voz equivocada. Porque estás escuchando la voz que te dice: mira, los años, ya tienes 30, ya tienes 33, te vas a quedar sola,
No, apúrale, apúrale. No, el pastor Cristian, él no sabe. No. Y empiezas a escuchar la voz de la carencia otra vez. La voz de la necesidad y no la voz del propósito. Amén. No aceptes algo menor a lo que Dios tiene para ti. Lo segundo que el enemigo hace con esta voz, lo primero es que nos lleva a la duda. Lo segundo es que trata de romper el gobierno de Dios en nuestras vidas. Esta voz siempre, escúchame esto, la voz del enemigo siempre va a intentar romper el gobierno de Dios en tu vida. Siempre. Siempre va a querer empujarte ¿a qué? A que tú te salgas del plan y del propósito de Dios. La Biblia dice, mira que cuando escuchó esta mujer, mira que al principio la mujer dice que escucha la voz de la serpiente y le dice, no, pero es que Dios dijo esto. Dios dijo que no comamos, que si comíamos de no sé qué, no sé cuánto. Y lo que hace el enemigo enseguida es, no hagas caso, no vas a morir. No morirás. Y luego termina ese versículo diciendo, y la mujer quedó convencida. Quedó convencida, es decir, se dejó convencer. En otras palabras, permitió que otra persona tome el gobierno de Dios en su vida, en su mente y en su corazón. Permitió que alguien más decida lo que era correcto en su vida y dejó de escuchar lo que Dios había hablado para su vida. Y el enemigo empieza a trabajar con nosotros. Y una de las cosas en las que el Señor, el enemigo quita el gobierno de Dios en nuestras vidas es ¿qué cosa? Atacando a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestras necesidades inclusive de identidad y emocionales. Porque le dice, mira, no comerás, sino que al contrario, si comes te vas a hacer muy sabio, vas a conquistar, vas a hacer tener el conocimiento de todo, vas a ser casi vas a ser como Dios. Y otra vez vamos a Jesús en la tentación. Una de las tentaciones que también experimentó Jesús, ¿cuál fue? Cuando dice que le lleva a Jesús al monte y le muestra todos los reinos. Y le dice, mira, si te postraras y me adoras, todo lo que tienes ahí será tuyo. Es impresionante. O sea, el enemigo sabe que el ser humano siempre está buscando sentirse el más poderoso, sentir el que más puede. ¿Sabes cómo se llama eso? Autosuficiencia. La autosuficiencia tiene que ver con esa necesidad de sentir que a mí nadie me controla. La Biblia también dice en Proverbios que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho. La rebeldía está pegada al corazón del muchacho. Es decir, nosotros por naturaleza hay una rebeldía. Y siempre estamos buscando liberarnos de aquellos que nos gobiernan. Pensamos que la autoridad nos hace daño. Pensamos que la autoridad nos viene para fastidiar la vida, cuando debemos entender que la autoridad que Dios ha puesto en nuestras vidas es porque nos quiere cuidar, proteger y bendecir. Eso es un papá. Y a veces los jóvenes se ponen histéricos cuando el papá les controla. Ay, no me controle, déjeme vivir mi vida. Te pones histérico o bravo o enojado cuando alguien te está empezando ¿qué cosa? A direccionar tu vida. ¿Por qué? Porque por naturaleza lo que le pasó a Eva es que el enemigo sabe que si te convence de que eres autosuficiente, de que puedes hacerlo por ti mismo, lo que hará es ¿qué cosa? Quitar el gobierno de Dios sobre tu corazón. Y las consecuencias son gravísimas. Las consecuencias de alejar del gobierno de Dios de tu vida pueden ser gravísimas. Estuve esta semana predicando, me invitaron a ministrar en un centro de rehabilitación. Y hablábamos un poco de esto con los chicos. Y verles a todos quebrantados y llorando. Y diciendo, pastor, lo que tú dices es verdad. Yo un día, sabiendo que esto estaba mal, solo por rebeldía a mis padres, empecé a usar drogas. Otras personas escucharon un testimonio de un joven que trabaja, de hecho me invitó, trabaja en un restaurante.